Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al octavo encuentro de Filosofía de la Educación. Bueno, en esta oportunidad el eje temático que vamos a abordar es el planteo teológico. El planteo teológico que viene en línea con todos los temas que venimos abordando durante la cursada, ¿sí? Tiene que ver con poder reconocer los mecanismos de dominación, con los dispositivos que se generan y cómo es la circulación de poder, ¿sí? Con respecto a las jerarquías que se van proponiendo. Y para abordar este tema, vamos a trabajar sobre el texto de Enrique Dussel, Teología de la Liberación. Bueno, nosotros ya hemos abordado algunos conceptos de- de este autor. Sabemos que es argentino, que fue un exiliado de la dictadura militar. Tras sufrir un atentado en su casa, se exilió y se exilió en México, ¿sí? Que es uno de los pensadores fundantes del pensamiento descolonial, ¿sí? Esta nueva corriente que cambia la historia, que hace un giro, ¿no? Que propone descolonizar las conciencias, que establece que que hay un pueblo latinoamericano que tiene dignidad. Y bueno, tenemos varias categorías de Enrique Dussel, pero en esta oportunidad vamos a trabajar sobre la teología y la relación que él hace con respecto a un sistema capitalista, ¿sí? Y la teología, algo que no se había pensado desde ese punto de vista, no se había relacionado. Bueno, la clase anterior estuvimos viendo con Camila la importancia de la profesionalización, ¿no? Y ella nos ponía nos planteaba la dificultad que tenemos, ¿no? Como eh, en nuestro proceso de aprendizaje, en la docencia, ¿no? Cómo producir conocimiento, ¿no? Las complicaciones que nos genera estar inmersos en esta estructura, ¿sí? Que estamos escolarizados y hay muchos supuestos subyacentes que no podemos desvelar, que no podemos sintetizarnos, y por esta razón nos cuesta producir conocimientos. En este texto Enrique Dussel habla de aprender a pensar, ¿no? Y él nos dice que estamos tan acostumbrados a estudiar y que estudiar es memorizar o quizás aprenderse algunos conceptos y repetirlos, y él dice que no es la forma, que la forma de que podamos producir conocimientos en algún momento es apropiarnos de categorías de razonamiento, ¿no? Y esto lo podemos hacer eh, leyendo el texto, ¿sí? Pero dándonos un tiempo para pensarlo, para pensar y relacionar con nuestro contexto más inmediato, con nuestra actualidad, y volver sobre el texto. Que esa es una buena forma, ¿sí? Una buena forma de estudiar, digamos, de poder apropiarse de estos conceptos. Bueno, ahora, para situarnos un poquito en contexto, ¿no? Nosotros estamos atravesando un proceso eh, neoliberal, ¿sí? A nivel global, donde este sistema está eh, profundizando su agresividad, ¿sí? Con, con respecto a las crisis sociales que está sufriendo, ¿no? Tiene que ver con este reclamo social sobre un sistema que sea más justo, sobre el cuidado o el tratamiento que se le debe dar a los recursos naturales, ¿sí? Sobre la contaminación ambiental, las desigualdades.
Bueno, a raíz de todo este levantamiento social, el sistema neoliberal se reencrudece, ¿sí? Se profundiza y lo que hace es acentuar la dominación sobre los cuerpos, sobre la explotación laboral, la dominación sobre los territorios, ¿sí? Sobre los recursos naturales, como decíamos. Y esto lo que genera es mayor desigualdad política, mayor desigualdad económica, social, ambiental, ¿sí? Y sabemos que el sistema capitalista genera una gran, un gran porcentaje de personas que quedan fuera del sistema, ¿sí? Y los que quedan dentro del sistema están eh, alineados, o este sistema intenta alinear, cada vez acaparar, ¿sí? La mayor cantidad de sujetos en una vida plana, ¿no? Donde no se piensa en un futuro, no se piensa en un pasado, deshistorizar, ¿sí? Y totalmente sujetos a la meritocracia, al individualismo. Esto es un sistema capitalista, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cuándo nace? ¿Cuál es el origen de este sistema tan perjudicial? Enrique Dussel, habíamos trabajado sobre esto, ¿no? Dice que el sistema capitalista nace con la conquista, ¿sí? No, no con las revoluciones francesas o industriales como teníamos entendido, ¿sí? Según la historia que se contaba. Entonces él va a decir que antes del siglo XV existían lo que eran sistemas regionales, ¿no? Entonces, él va a hablar de 5 sistemas regionales. Va a decir que el primer sistema regional es el Mantú, ¿sí? Que es una comunidad de África. El segundo sistema regional es el Egipto. El tercero es el hindú, el cuarto es el musulmán y el quinto sistema regional es el árabe. ¿A qué se refiere cuando dice sistema regional? Se refiere a que había otra forma, ¿sí? Otro tipo de sistema. Era una cosmovisión del hombre con su contexto de naturaleza, o sea, el hombre era valorizado con la naturaleza, ¿sí? Y tenía un sentido de vida más comunitaria, era una forma de vida solidaria. Y hay algo que, bueno, esto sería, digamos, en perspectivas generales, ¿no? Pero lo que él explica con esto era que el poder estaba distribuido, ¿sí? En distintas épocas de la historia. ¿A qué se refiere con el poder? A la centralidad del mundo. O sea, que Europa no era el centro del mundo, sino que el centro del mundo se refería a esta concepción de poder que fue, ¿sí? Rotando en estas diferentes regiones. Ahora, cuando aparece, ¿sí? El mundo sistema, acá cambió el nombre, ya no es mundo regional, ¿sí? El mundo regional que tenía ese sentido comunitario. Estamos hablando de un mundo sistema. Mundo sistema se refiere al sistema capitalista y se refiere a que es Europa, ¿sí? Quien surge con este mundo sistema. Europa, cuando empieza a conquistar otros territorios, ¿sí? A robar las riquezas de otros territorios, como pasó en América Latina, que eh, eh, extrajo el oro, la plata, y comienza un sistema de esclavitud, ¿sí? O sea, se lleva la riqueza material y se lleva la mano de obra gratis, y a partir de ahí empieza a generar un capital que le permite, ¿sí? Generar las riquezas que lo van
que va a poner a Europa como el centro del mundo. Entonces, lo que Enrique Dussel nos está diciendo acá es que de ninguna manera Europa fue centro del mundo, ¿sí? Que esto se empieza a constituir por, bueno, por este extraccionismo que hacen, ¿sí? Esta conquista, pero además por la dialéctica, ¿no? Por esta, por esta forma de establecerse como la única cultura que vale, ¿no? Esta distribución en la dialéctica de creer, ¿no? O de hacer creer de que la única cultura que valía era la europea. Lo pone en el centro del mundo. Bien, entonces decía que esto que nos venían contando de que había una edad antigua, una edad media y una edad moderna, no fue así de ninguna manera, y que esa edad media, ¿no? Que también se conoce como el feudalismo, en realidad no existió, o sea, no fue eso, sino que Europa estaba, digamos, acorralada o cercada por la tecnología árabe o los conocimientos árabes, ¿sí? Cuando logra, ¿sí? Logra romper con eso y logra conquistar otras culturas, es cuando se convierte en el centro del mundo, ¿sí? Bien, otro concepto importante es el de la totalización. Estos mundos eran totalitarios, o sea, se concebían como el centro del mundo, pero el centro del universo también, ¿sí? Entonces, en la teología de la liberación vamos a encontrar algunas conferencias, ¿sí? Son 4 conferencias en donde vamos a poder relacionar esta impronta del sistema capitalista, ¿no? ¿Cómo nace? ¿Cuál es el origen? Entonces dice, en la primera conferencia se refiere a la ética crítica destructiva. Cuando habla de la ética, está hablando de esa ética de los mundos regionales, ¿sí? Porque existía una ética con el otro, ¿sí? Con reconocer, legitimar la cultura de un otro, la presencia de un otro, con la solidaridad de un otro, ¿sí? Esto es lo que se destruye. ¿Por qué se destruye? Volvemos a lo mismo, por la centralidad de Europa. Ahora, cuando Enrique Dussel, acá haciendo una relación con la teología, o sea, una relación con el hombre, ¿sí? Con relación a un Dios, al Dios que elige, dice que son ecúmenes, ¿sí? Y esto significa mi casa, ¿no? Y cuando él hace referencia a mi casa, dice que uno entiende los significados de los objetos de su propia casa, ¿no? Si tiene una foto de algún ser querido, sabe cuál es ese significado. Entonces, lo que plantea es que estos mundos regionales eran ecúmenes, ¿no? Que cada uno se creía el centro del universo, pero en relación a su fe, a su creencia en su Dios, ¿sí? Y además había un desconocimiento de una otra humanidad. Por eso habla de la totalización, ¿sí? Era el mundo, ese mundo sistema, ese mundo regional, se totalizaba en esa creencia. Después va a hablar de los 3 sentidos del pobre, ¿no? Va a decir que el pobre es en un sentido dominado, en otro sentido es profético y en otro sentido es un siervo, ¿sí? Es dominado por un sistema opresor
Es profético porque se solidariza con otro pobre, diciéndole de que hay una posibilidad de otra vida, de dignificarse, y es siervo porque es totalmente funcional al sistema, ¿no? O quizás también hace referencia a, al- a no darse cuenta de la dominación, ¿sí? Muchas veces el oprimido no se da cuenta de ese sistema de dominación que tiene sobre él. Y bueno, habla de una ética cristiana de la liberación, ¿sí? Que tiene que ver con esto del pobre que profetiza, y habla de la lógica del pecado. Cuando abordamos la novena conferencia, que sería la tercera, aparece la política teologal, ¿sí? ¿Qué sería la política teologal? Bueno, acá aparece la relación política con, con esta vida de cristianismo, ¿no? Entonces va a configurarse, ¿no? En que la Biblia tiene tiene una división, ¿no? Un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está representando a un orden establecido, a un sistema opresor. Y el Nuevo Testamento está simbolizando a lo que sería un sistema más justo. ¿Esto cómo se entiende? Porque aparece la figura de Jesús, ¿sí? Aparece la figura de Jesús, y en la relación que hace Enrique Dussel, Jesús es un actor político que viene a decirle a un pueblo oprimido que existe la posibilidad de crear un sistema que sea más justo, de que existe la dignidad para el pobre, ¿sí? Y que nada es natural, o sea, que esa opresión no se debe vivir como algo natural, sino como algo que, que se está estableciendo sobre ellos, ¿sí? Que los está marginando, que los está oprimiendo. Entonces ahí tenemos una relación de, de lo que es la política, ¿sí? Con la teología. Jesús representa al pobre, pero no lo hace desde un lugar de conocimiento teórico, sino que lo hace desde la práctica. O sea, Jesús vive, cuando habla de la lógica del pecado, ¿sí? Quiere decir que vive en la pobreza, ¿sí? Por eso es que también es asesinado, es crucificado, porque Jesús eh, vive la opresión del pobre, siente lo que es ser pobre, entonces no tiene nada que perder cuando se opone a ese orden establecido, ¿sí? Él va en línea de una revolución y llega hasta donde tuvo que llegar, hasta encontrar su muerte, porque no tenía otra cosa que perder. Y esto es la concepción que se tiene del pobre, ¿no? Como no tiene nada que perder, en una lucha social va a ir hasta el final. Ahora, ¿por qué esto no se da? ¿No? ¿Por qué esto no pasa? Y bueno, porque hay un sistema neoliberal que, como hablábamos al principio, va a accionar de diferentes formas, va a encrudecerse, es reaccionario, es anticipado. Entonces, en la actualidad tenemos, como lo habíamos trabajado anteriormente, una masificación, ¿sí? De información desde los medios de comunicación, que lo que generan es un sentido común, y o sea que lo que no se puede interpelar, o no se puede, como decíamos, penetrar ideológicamente eh, por, em, por diferentes simbolizaciones, ¿sí? Se hace por la fuerza o se hace por los medios, ¿sí? Moldeando un sentido común. Entonces,
acá tenemos otra relación. Cuando, bueno, en esta conferencia va a hablar de la postura de la Iglesia latinoamericana y va a desarrollar 3 conceptos en esta línea. Va a hablar sobre la concepción erótica, pedagógica y política, ¿sí? Erótica, se va a referir a la relación entre el hombre y la mujer, ¿sí? Y ahí se establece un mirar cara a cara, ¿no? Dice que el cristianismo tiene esto de mirar cara a cara y lo va a relacionar con que Jesús, cuando está siendo crucificado, está siendo asesinado, mira a su opresor a la cara y lo perdona. Esto lo podemos relacionar con la reconstrucción de humanidad de la que nos hablaba Paulo Freire, ¿no? Esto de que, fíjense, ¿no? La figura de Jesús como el pobre, que no solo busca su humanización, sino que busca reconstruir la humanidad del opresor, porque ese opresor está siendo funcional o está obedeciendo órdenes de un sistema dominador, ¿sí? Más allá de la agresividad a la que llegue, y si nosotros lo relacionamos con algún hecho de la actualidad, y lo podemos establecer como un abuso de autoridad cuando a veces en los noticieros, ¿no?, aparece ese abuso policial sobre algún pobre, ¿no? Casi siempre es sobre el sujeto pobre, ¿no? Y bueno, acá lo podemos relacionar con ese sentido de la reconstrucción de la humanidad. Esa reconstrucción la tiene en la conciencia solo el pobre, ¿sí? De otra manera no puede ser. Otro punto importante acá es no romantizar al oprimido, ¿no? Porque cuando nosotros ejerzamos como docentes, no nos vamos a encontrar con un pobre o con un oprimido sumiso, con un cartelito que diga estoy siendo oprimido por un sistema. Nos vamos a encontrar con la agresividad pura, ¿sí? Nos vamos a encontrar con una persona que está con generaciones y generaciones de violencia y que nos va a mostrar su peor arista, ¿sí? Y nosotros tenemos que prepararnos prepararnos desde esta teoría que estamos viendo para saber con qué nos vamos a enfrentar. Si nos estamos preparando para una educación liberadora, ¿sí?, para diferenciarnos de esa educación bancaria que tiene en esencia esos mecanismos de dominación, tenemos que saber que ese pobre con el que nos vamos a encontrar, ese excluido, ¿sí?, ese oprimido, no tiene las características del oprimido que nos habla Freire o de que podemos encontrar en un relato bíblico, ¿sí? Es el oprimido que está generando este sistema capitalista, es el oprimido violento, es el oprimido que odia al otro, que se siente suprimido y que quiere suprimir, ¿sí? Entonces, esto también está, este texto nos lleva, nos invita a poder pensar todo esto, ¿no? Ah, como decía Enrique Dussel en el texto, pensar, relacionarlo, volver sobre el texto, pensarnos en esta teoría, en cómo va a ser la práctica, ¿sí? Y cómo vamos a utilizar esta teoría en la práctica. Después nos vamos a encontrar con la pedagógica, ¿no? Y la pedagógica lo dice la palabra, ¿sí? Tiene que ver con la postura de un maestro, ¿sí? Jesús era visto como un maestro, como un hermano, y como un maestro enseñaba, ¿no? Esto se va a trasladar a la sociedad, entonces nos vamos a encontrar con que la madre y el padre educan al hijo, ¿sí? Pedagógicamente están enseñando. Hay una visión
que es muy interesante en el texto, que habla que cuando uno educa al hijo, ¿no? Cuando un padre o una madre educa a un hijo, en realidad lo que está haciendo es, está eliminando algo de ese hijo, ¿sí? Porque no lo está dejando ser, sino que está imponiendo su voluntad sobre ese hijo. Y esto después se va a replicar, a reproducir en la sociedad. Tenemos también la postura política, ¿m? Y la postura política es de lo que veníamos planteando. Pero en la Iglesia, ¿cuál es la postura política en la Iglesia? Bien, en este trabajo vamos a encontrar 3 tesis sobre la Iglesia. Una va a hablar de la Iglesia ante el mundo, antes del mundo sería, ¿sí? Otra en el mundo y otra, una tercera sobre la Iglesia, institución profética. Cuando se refiere ante mundo, está hablando de que la Iglesia está fuera de esa totalidad del mundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la primera función de la Iglesia fue profetizar sobre la liberación, ¿sí? Poder poner en conciencia que el pobre tenía derecho a esa dignidad. Y esto nace con Jesús, o sea, con ese sujeto político. Con él es con quien nace la Iglesia. ¿Cuál es el objetivo de la Iglesia? ¿Cuál es la función de la Iglesia en ese contexto? Preservar la historia, ¿sí? Que esta historia se siga reproduciendo y que siga reproduciendo liberación. Esto evidentemente se va a ir reconfigurando, entonces nos vamos a encontrar con la Iglesia en el mundo. Acá hay un punto importante. Cuando nosotros escuchamos ahora, ¿no? En la actualidad, a alguna persona que se congrega en la iglesia, en alguna iglesia cristiana, escuchamos la palabra mundano, ¿no? Cuando se refiere a una persona que no se congrega, es el mundano el que anda en pecado, el que está en el mal, ¿no? Y la iglesia en este sentido, en esta época, la que estamos hablando, no se mezclaba con lo maligno, ¿sí? Al contrario, tenía esa función de liberar, ¿no? Por eso empieza el texto con la relación del Padre Nuestro, liberanos del mal, bueno. ¿Qué pasa cuando la iglesia está en el mundo? Ya en el mundo está contaminada de esa maldad, digamos, de ese término maligno que usa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ya el sistema está empezando a hacerla funcional. O sea, la iglesia ya empieza a ser un dispositivo, ¿sí? De poder, o sea, y empieza a jerarquizarse. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la iglesia, institución, encontramos dominadores y dominados, ¿sí? Opresores y oprimidos. O sea que se va a replicar el mismo sistema capitalista, el mismo sistema totalizador dentro de esta institución que en origen tenía otra función, pero empieza a cambiar sus objetivos. ¿Con qué tiene que ver esto? Si lo tenemos que relacionar con algo de la actualidad. Y tiene que ver con la banalización, ¿no? Muchas veces surgen movimientos sociales o como se dice, contrahegemónicos y que terminan totalmente banalizados o absorbidos por el sistema, ¿sí? Y esto es también un reflejo del alcance que tiene el sistema capitalista. Y después tenemos una tercera tesis que habla de la Iglesia como institución profética. Y acá lo que plantea es esto. Si la Iglesia en un primer momento, ¿sí?, tenía como función liberar, profetizar que había otra posibilidad, ¿qué pasa con la congregación? ¿Qué pasa con esa congregación que se queda adentro y que no sale a liberar y a profetizar?
y en este sentido lo relaciona con el papel de la mujer, ¿no? Y él habla de la alineación y la liberación de la mujer en la iglesia. Y cuando habla de la alineación dice esto de que eh, por la cantidad de mujeres congregadas o que están, digamos, en el convento, ¿sí? Tendría que, que generarse una revolución liberadora sin que haga falta nada más que ese número de mujeres, pero están absorbidas, ¿sí? Están absorbidas por ese sistema, porque ya la iglesia pasó a ser una institución. Estamos acá relacionando lo que es el cristianismo con esa relación, o sea, el hombre con relación a Dios, a su creencia y a su fe. Después nosotros tenemos como función de la iglesia, ¿no? Esta cuestión del poder, donde todo el poder pasaba por la iglesia. Bueno, pero esto que es teología tiene que ver con algo más ontológico, ¿sí? Con un origen de conciencia, digamos, cristiano, donde podemos separar lo que es cristiano de cristiandad, ¿no? La cristiandad como esta religión institucionalizada y lo cristiano como ese sentimiento del ser humano con respecto a su Dios. Bueno, podemos entender cómo entonces Dussel hace esta relación, ¿no? de la conquista, de los mecanismos de dominación, con un principio ontológico que tiene que ver con la Biblia, con la teología, con la Biblia como un concepto escrito en donde podemos divisar todo esto que se fue dando, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con la personificación de Jesús como persona política. Y al mismo tiempo, si esto lo relacionamos, ¿no? a las iglesias de la actualidad, ¿no? al papel que juega la religión, por ejemplo, el Papa, ¿no? que es, tiene una postura más política quizás que otros papas, tiene una, vamos a decir que tiene una opinión, ¿sí? como socialistas sobre las cuestiones de desigualdad. Y si nosotros estamos en este espacio de filosofía, y la filosofía tiene que ver con pensar, pensarnos, preguntar y repreguntarnos, podemos pensar que ya la religión en estos tiempos que corren no tiene el mismo peso que ha tenido en épocas anteriores, y podemos pensar que este orden establecido quizás pretende seguir alineándonos de diferentes maneras, con quizás mecanismos más fuertes, y podemos pensar en este proceso de pandemia que estamos atravesando como una forma de dominación de un orden establecido, aunque no se pueda establecer, digamos, definición, porque todavía estamos en proceso. Pero sería muy ilógico preguntarnos y pensar hasta dónde puede llegar el alcance de un orden establecido que pretende seguir acrecentando su poder, porque de esto también se hablaba en el texto, ¿no? Que el poder tiene que seguir generando poder, porque si no su alcance no sería de la globalización a la que estamos, con la que estamos atravesando, con la que estamos conviviendo. Bueno, y los invito a hacer el trabajo de producción que tiene que ver con esto que nos propone Enrique Dussel, ¿no? de pensar en el texto. Van a tener la consigna, ojalá que les guste el trabajo, y bueno,
más que nada generarnos este tipo de preguntas, estas, eh, estas relaciones que podemos hacer con la actualidad y seguir pensando, y preguntando, y cuestionando. Bueno, será hasta la próxima clase, que tengan una buena semana y bueno, espero que les haya servido este video teórico como una guía, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias.